Muy bien, pues empezamos con, en principio, el último programa que vamos a dedicar a la filosofía de la literatura. Vamos a tratar sobre las funciones de la literatura, un tema que pues lo vamos a plantear sobre todo tomando como hilo conductor o como punto de partida, si se quiere, el comentario de un texto de, bueno, realmente es una entrevista que le hicieron, se lo hizo Lázaro Carreter en el año 1964 y está publicado en un libro que se llama Literatura y Educación, encuesta realizada por Fernando Lázaro Carreter, publicado en Castalia. Este libro, pues yo creo que estuvo más o menos olvidado durante bastante tiempo, hasta más o menos 2018, cuando se hicieron los cursos de Santo Domingo, donde, si no recuerdo mal, el propio Marcelino lo comentó en una conferencia. Y después, ese mismo año, en el 2018, se digitalizó y ahora pues está disponible las respuestas que dio bueno en 1964 este texto. Y bueno, las preguntas son cuatro preguntas que se le hacían a todos los participantes. Hay pues filólogos de primera línea, críticos literarios, Alarcos, Damaso Alonso, Manuel del Valle, etcétera. Y entre los llamados críticos de nuestra cultura se pone al propio Gustavo Bueno, que responde a las cuatro preguntas, pero responde de una manera bastante particular, porque él de las cuatro preguntas dice que la primera es la que más le interesa, porque es realmente la primera, no ya solo en un sentido, digamos, cronológico, sino también en un sentido lógico, ¿no? Que es la primera pregunta por importancia y porque de alguna manera recoge a las demás. Entonces, la primera pregunta que le hacen es, ¿qué función atribuye al estudio de la literatura en el seno de una sociedad como la nuestra? Entonces, lo que hace Gustavo Bueno es, sobre todo, fijarse en la propia idea de función, ¿no? Siguiendo un poco pues, esta tradición que está ya en los ensayos materialistas, lo de la construcción geométrica de ideas, él se pregunta por el mismo formato de la idea de función, ¿no? Y entonces, pues él lo que hace es, sobre todo, es adaptar la idea de función matemática, ¿no? Para no caer pues, en la indefinición o en unas ideas puramente informales de lo que sería la función de la literatura. Y sobre todo para rechazar las ideas de medio y de fin, ¿no? Que él considera que tienen un formato más bien metafísico. Entonces lo que hace es adaptar esta idea formal de función al caso de la literatura, ¿no? ¿Cuáles serían las funciones de la literatura? Y para ello, pues distingue una serie de variables que sean las variables independientes, digamos el dominio de la función, donde él pone los lenguajes nacionales, ¿no? Él precisamente antes lo dice aquí, que la literatura debe tener una cierta unidad, aunque sea puramente oblicua, dirá después, y esa unidad viene, en todo caso, de estar escrita en una determinada lengua nacional, ¿no? Digamos el español, el francés o lo que sea. Y después una segunda variable dependiente, que sería en este caso las obras completas, las obras literarias concretas, ¿no? Digamos el Quijote o la Regenta o lo que fuera. Entonces, de estas funciones, de esta construcción de la idea, de la idea función, de la idea formal de función, perdón, pues se derivan para bueno cuatro grandes funciones, digamos F1, F2, F3 y F4, ¿no? Él hace aquí la tabla, pero estas funciones, esta tipología, estas cuatro funciones, él las hace a través del cruzamiento de dos criterios, ¿no? De dos criterios, de dos pares de criterios más bien, que son, primero, el criterio entre la causa y la sustancia, ¿no? Yo creo que esto es una cosa muy interesante que ahora paso a comentarla. Y por otra parte, si esa causa y esa sustancia son propias, son específicas, o bien si son genéricas, si son comunes, diríamos, a otro tipo de formaciones culturales y no solo literarias, ¿no? Entonces, del cruce de este par de criterios, pues obtiene estos cuatro tipos de funciones, ¿no? De las cuales también la primera, no solamente en el sentido cronológico, sino en el sentido lógico, es la función que nosotros vamos a llamar la función de la literatura sustantiva, ¿no? Y con esto entro ya, planteo yo creo que es el tema fundamental de este artículo, desde la perspectiva del materialismo filosófico, al menos tal y como está ahora mismo, que es la idea de arte sustantivo, ¿no? Porque la idea de arte sustantivo está ya plenamente prefigurada, yo diría, no solo prefigurada, sino diría que está ya aquí en el sentido de literatura sustantiva. Y esa idea de arte sustantivo, de literatura sustantiva en este caso, se amolda, se adecua a la primera función que establece bueno aquí, que se refiere a la causalidad directa o específica y a la sustancia directa o específica. Y este par de criterios, digo, me parece muy interesante porque yo creo que ayuda muy bien a ver qué es lo que entiende bueno por arte sustantivo, por literatura sustantiva en este caso. Porque lo que entiende bueno cuando habla de arte sustantivo, yo creo que son fundamentalmente dos cosas, ¿no? A la luz de lo que se expone este texto, ¿no? A la luz de los dos parámetros que emplea para hacer esta tipología. Lo que entiende es, por un lado, lo que aquí llama sustancia. Y yo lo que entiendo aquí por sustancia es
lo que en otros programas ya hemos hablado sobre la inmanencia, la cierta categoricidad que tiene que tener un arte, una disciplina, ¿no? Es decir, que tiene que haber, por así decirlo, los contornos, el contorno y el entorno de una determinada categoría artística tiene que estar bien definido, ¿no? Digamos, la categoricidad de una determinada, de un arte o de una técnica, si se quiere. En el caso de la literatura, yo creo que aquí habría que referirse también al plano autogórico, ¿no? Es decir, a aquellos elementos que son inmanentes institucionalmente a la literatura, ¿no? Diríamos, pues, ciertas formas métricas o ciertos intertextos o lo que sea. Eso es el primer criterio, pero también habría un segundo criterio que es lo que aquí llama causalidad, ¿no? Y la causalidad se refiere no ya tanto a la categoricidad, a la inmanencia del arte o de la técnica de referencia, sino al hecho de que ese arte o esa técnica no estén subordinados a otra formación cultural. Y pone el ejemplo, voy a leerlo, del texto literario de una ópera, ¿no? Por ejemplo. Dice, actuará la función F1, la literatura sustantiva, actuará según una causalidad que, si bien nunca es aislada, se presenta como directa, no meramente subordinada a otra formación cultural identificable, como ocurre, por ejemplo, con el texto literario de una ópera, subordinado prácticamente por entero a la música vocal, que ejerce la causalidad directa y principal. Entonces, yo creo que lo que se puede extraer fundamentalmente de esta tabla, de esto, bueno, que se puede decir muchas más cosas, pero en fin, lo principal a mi juicio es que en esta idea de arte sustantivo que introduce aquí, bueno, o de literatura sustantiva, lo que están manejando son sobre todo esos dos criterios. Por un lado, el criterio de la sustancia, es decir, la inmanencia categorial entre comillas, porque no queremos decir evidentemente que sea una ciencia, ni mucho menos la literatura, sino sencillamente que tiene una categoría propia, que tiene una cierta inmanencia, digamos que tiene un plano autogórico, pero también que esa categoría, esa inmanencia, no puede estar subordinada a otra categoría. Es decir, no puede ser genérica respecto de su causalidad, porque si no ya no sería arte sustantivo, sino que sería arte adjetivo. Entonces, bueno, esta es la idea, yo creo, principal, nuclear, que está en este texto. Y, en fin, luego decimos más cosas, pero si queréis hacer alguna intervención sobre este tema, pues adelante. Bueno, estás hablando así de, bueno, estás hablando así de la entrevista que le hacen o de la encuesta que le hacen en general y, bueno, estoy básicamente de acuerdo, teniendo en cuenta los entrecomillados que el propio Bueno pone respecto a si el teatro es literatura y si es de la misma urdimbre o textura que la poesía o que la novela, etcétera, que eso estaría por ver. Pero en principio ya está claro que él en el texto dice que el texto, que la tabla que surge de ahí es una tabla genérica, dice él, en el texto y tal. No obstante, con lo que dice sobre la idea de arte sustantivo, pues en principio estoy de acuerdo con ello. Aparte, después hay otras cosas en el texto que no son propiamente literarias, que de alguna manera tocan en oblicuo, por decirlo así, el tema de la literatura y que después tuvieron desarrollos mucho más amplios hasta en la filosofía política que aparecen aquí, que seguramente que haremos mención a ello. Pero en principio, pues sí, a mí me parece el texto importante no solo para eso que nosotros llamamos obras literarias, sino para pues, la novela o un soneto, etcétera, etcétera, sino para extenderlo de alguna manera, la estructura esta, al arte en general, ¿no? Y eso podríamos decirlo, pues eso, el ejemplo que está poniendo de la ópera es el ejemplo que se le puede dar la vuelta, al revés, ¿no? El ejemplo del libreto de la ópera sería arte adjetivo si va si no tiene una causalidad directa, sino si la causalidad es indirecta, porque se refiere a la composición musical, pues también veríamos bien si lo aplicamos de la música respecto al cine y así sucesivamente, ¿no? O sea que en principio, pues eso es lo que se puede decir, sí. Bueno, sí, desde luego. Lo de las otras artes que dices, Marcelino, es evidente ya con la misma tabla, ¿no? Si me permitís, hay una cosa que quizá por el hipotético espectador podría ser útil, sería señalar dos cosas que no sé si Kaitz ha dicho. Bueno, este cuestionario eran 4 preguntas que hacía Lázaro y no sé, el 90% del texto de Bueno es la contestación a la primera pregunta y las otras 3 son corolarios o se deducen fácilmente de lo primero.
Y quizás sea interesante también, aunque esto también es hipotético, pues que nos fijemos en la misma redacción de las preguntas, porque me da la sensación de que bueno, aprovechar la circunstancia para pegar un vuelco total al planteamiento bastante gremial, casi sindical, de Lázaro, ¿no? Eran los años inmediatamente posteriores a la promulgación de la ley Villar-Palasí, en que se iba a producir un hecho pues importante, ¿no? Aparte de que era que el bachillerato se iba a empezar a los 14 años en vez de a los 10. Y eso se deja ver ahí. Las preguntas son, bueno, no sé si las has leído de Cates, pero bueno, si me permites las leo. ¿Qué función atribuye al estudio de la literatura en el seno de una sociedad como la nuestra? Claro, es la pregunta que le da pie bueno para desarrollar esa teoría de las funciones, ¿no? Esa clasificación de las funciones. 2. ¿Qué opinión le merecería la supresión de tal disciplina en la enseñanza general básica? Y pone entre paréntesis, Lázaro, antiguo bachillerato. Claro, antiguo bachillerato elemental sería de quinto a octavo de la enseñanza general básica, que yo creo que es lo que hizo Marcelino. Yo soy más viejo y no llegué, ni siquiera hizo eso, ¿no? O sea, yo hice eso, sí. Después, yo hice eso, sí. E incluso en las facultades de letras para los alumnos que no cursen las especialidades de filosofía. Bueno, aquí seguramente que esto lo hemos oído después. ¿Qué opinión le merecería la supresión de tal disciplina en la enseñanza general básica? ¿Qué opinión le merecería la supresión, el debilitamiento de tal en el bachillerato, etcétera, ¿no? O sea que por ahí va Lázaro, ¿no? O sea, la situación es que los profesores de medias iban a dar desde los 14 años hasta los 18, en vez desde los 10 hasta los 17, que es el plan del 56. La pregunta 3 y es, ¿en qué supuestos cree usted que debe fundarse la docencia literaria? Paréntesis. Enjuicie, por favor, los móviles estéticos que tradicionalmente le han sido atribuidos y la amplia información erudita en que, salvo meritísimas excepciones, ha consistido, ¿no? Es una pregunta con muchos supuestos explícitos y tal. Sí. Y la 4, que es una pregunta que da la sensación de que escandaliza bastante a bueno, como yo creo que a cualquiera. Dice, ¿podría una educación literaria bien orientada por sí sola cubrir las necesidades de formación humanística del hombre contemporáneo? Claro, es muy curioso porque esta pregunta se sale totalmente del... vamos, no ya la pregunta de la defensa del gremio, sino la pregunta del imperialismo del gremio, ¿no? Vamos a eliminar a todos los demás y literatura, pero bien orientada. Y, aparte de los que ha citado, bueno, yo veo aquí en la página web de filosofía.org que los críticos de nuestra cultura, ellos están, pues es interesante, Gustavo Bueno, Fernando Chocagoitia, el arquitecto, historiador de la arquitectura, Elías Díaz, catedrático de Filosofía y Derecho, Manuel Fraga Iribarne, Pedro Laín Entralgo, con una curiosa errata, Julián Marías, Amando de Miguel, José Monleón, Carlos París y Enrique Tierno Galván. Es muy curioso, ¿no? Esa etiqueta de críticos de nuestra cultura, que está nuestra, ¿no? Nuestra sociedad, aparece nuestra cultura. Bueno, pues no sé muy bien lo que es. Y desde luego da la sensación, yo no conozco la obra ni he leído lo que contestan los demás, pero a mí me da la sensación ya, para empezar, que cuando Lázaro leyera las contestaciones de Bueno, se acordaría de sus tiempos en el colegio mayor o donde convivieran y diría, bueno siempre así, ¿no? O sea, se lo estaba esperando o no sé, porque realmente es una respuesta extraordinaria que en cierto modo, claro, pese a lo que decís, a desarrollos posteriores, un poco es verdad que quedó ahí. Porque a fin de cuentas, si estamos haciendo estos programas, es porque Bueno no desarrolló demasiado el asunto de la literatura, de la novela, de la poesía. Algo sí, pero no mucho, ¿no? Y es por eso que lo hacemos. Bueno, el caso es que digo esto porque me parece que nos da un poco la situación. Entonces, el papel de filósofo es, vale, me habéis planteado esto, pero no voy a hacer caso de vuestros intereses, por otra parte, quizá muy legítimos, podría decir, pero vamos a hacer filosofía, ¿no? Y la hace ahí totalmente. Y, de hecho, cuando contesta, bueno, ya desde el principio dice que es la primera pregunta, la básica, y dice que las respuestas a las restantes son, en cierto modo, consecuencias lógicas de las respuestas dadas a esta. Este es el primer párrafo que escribe Bueno. Y añade, por consiguiente, me propongo invertir la casi totalidad del espacio que dispongo para responder a esta primera pregunta. Consecuencias lógicas de las respuestas dadas a esta, y además es verdad. Y esto también es una vindicación del trabajo filosófico. Bueno, si lo hemos hecho bien, hay cosas que se siguen inmediatamente, ¿no?
Y entonces, bueno... Y a la contra, ¿no? Y a la contra, es decir, las respuestas que dais vosotros presuponen una elaboración de la primera implícita, por mucho que digáis, claro, porque todas las respuestas suponen una concepción de la literatura, una concepción de la cultura, etcétera, etcétera, y una concepción de la nación política también, no lo olvidemos. Sí, aunque, bueno, sería cuestión, para ser justos, de leer lo que dijeron los demás. Lo que yo me pregunto, Marcelino, es si verdaderamente supone las contestaciones a la pregunta 2, 3 y 4, incluso la misma pregunta número 1, algo digno de llamarse concepción de la literatura, como que es el término que has utilizado, ¿no? O realmente, quiero decir que la ideología, por así decirlo, aguanta todo, ¿no? La contradicción, el esquivar el bueno, asunto. al menos sí que hay una concepción, por ejemplo, para ir a la última pregunta, yo creo, ¿no? No lo sé, si respondo a esto que planteas, que es muy pertinente, ¿no? Y como pertinente haber leído las preguntas también, ¿no? Dice la cuarta, ¿podría una educación literaria bien orientada por sí sola cubrir las necesidades de formación humanística del hombre contemporáneo? La respuesta de Bueno a mí me parece terminante. Es una respuesta de una densidad, bueno, enorme. ¿Por qué? Porque lo que está descubriendo, al menos en el ejercicio, es que el gremio de los que se dedican a esto que se llama la literatura se apoyan en una idea de la literatura y de la cultura, porque hablan y de la educación, porque fíjate que habla de la educación literaria bien orientada por sí sola a cubrir las necesidades de una formación humanística. ¿Pero qué necesidades son esas? Eso lo supone el gremio, que son las necesidades de una formación humanística. Y bueno, ahí les acusa de remontarse al Renacimiento y de estar completamente desfasados. O sea que, si os acordáis de la argumentación, ¿no? Sí. A mí lo que me parece es que en esa pregunta Bueno está diciendo algo así como la mera formulación de esta pregunta es un escándalo. Sí, claro. Eso está diciendo, ¿no? Pero bueno. Además, no sé. Responde sin más ambajes, responde desde el inicio, no. No le da vueltas. Y de todas maneras, por cambiar un poco, y esto se lo planteo a ver, porque tenemos a Ekaitz ahí un poco, y esto es un tema que él controla, hay algo, entre comillas, de profético en estas palabras, ¿no? Y la misma pregunta, porque estaba pensando en lo que ha pasado, bueno, empezó en Francia e invadió en los años posteriores precisamente, incluso inmediatamente posteriores al mundo anglosajón, ¿no? La teoría literaria que se convirtió en teoría, que se convirtió en un sucedáneo de filosofía en esos departamentos, finalmente también en algunos españoles, y algo de eso que planteaba Lázaro en la pregunta sucedió quizás no como esperaba Lázaro, ¿no? La sustitución en algunos lugares de la filosofía, por eso que se deben llamar, pues, no sé, teoría o theory, y que bueno, que en fin, puede ser objeto, ¿verdad?, de tantas críticas y tal, pero que vino a desalojar de muchos sitios por la filosofía crítica y de la filosofía académica, y se ha extendido en otras cosas como los estudios culturales o de género o todo ese tipo de cosas. No sé si bueno, igual estoy viendo demasiado en este planteamiento, pero en este planteamiento yo veo algo de eso, ¿no? Es decir, a ver si la educación literaria bien orientada por sí misma era eso, o sea, era eso precisamente, lo de la deconstrucción y el postestructuralismo y tal. No lo sé. Sí, yo veo mucho, sobre todo, de crítica, vamos, todavía no está funcionando, pero a los estudios culturales, sobre todo en la segunda pregunta, cuando le preguntan qué opina él qué pasaría si se suprimieran las enseñanzas literarias, ¿no? Y él dice, esta supresión significaría una regresión a un estado de cosas semibárbaro en el cual la producción literaria sería ofrecida a un público inerme, ineducado e incapaz, en principio, de discriminar la literatura genuina de la infraliteratura, ¿no? Y dice, esto es muy interesante, este estado de cosas es el estado ideal para una tutela ideológica inmoderada del público por parte de las clases dirigentes de la empresa editorial, ¿no? Es muy interesante porque la enseñanza actual, sobre todo en universidades, este tema de estudiar los bestsellers, estudiar la literatura de masas, la cultura de masas en los estudios culturales, esto está a la orden del día, ¿no? Y además se pone como si fuera realmente una cosa, pues como si fuera un progreso de la historia de la literatura, ¿no? Que estaba pues escudada en los grandes clásicos, que no podía salir de los grandes clásicos, de concebir la literatura como monumento, se dice, y ahora pues tiene que dedicarse a estudiar a Harry Potter, ese tipo de cosas, ¿no?
Pero claro, está la contestación de Bueno, yo creo que en ese sitio también es terminante porque le dice, ¿no? Sencillamente, suprimir los estudios literarios en sentido clásico, pues lo que nos lleva es una tutela ideológica y moderada de las editoriales. Y es cierto, es totalmente cierto. Y en ese sentido, sí, Sí, bueno, no, sí. que lo que estás diciendo además parece que lo estaba previendo, porque Bueno no solo ofrece la tabla, sino que después ofrece una relación entre las distintas funciones. Eso iba a decir, sí. Bien, pues sí. Era el Sí, tema que quería introducir. pero está, si me permitís, en esa misma respuesta número 2 está aplicando la tabla. Cuando habla de esa tutela ideológica, claro, está aplicando la tabla. Claro, Está claro. diciendo, esto convierte a la literatura, pues, o a los artefactos correspondientes en unas herramientas o de control ideológico o de lo que sea. No, y por tanto tiene una funcionalidad. De hecho, yo creo que el diagnóstico que Bueno estaba dando aquí se ha cumplido en nuestros días. Hay hoy una paradoja curiosísima, diríamos, en todos los responsables de educación y de cultura o llamada cultura, cuando dicen no se lee nada, cuando es que es una contradicción, porque las editoriales dicen no se lee nada, la gente lee muy poco y efectivamente menos va a leer. Agarrándonos al argumento de Bueno, efectivamente, Bueno en el fondo está defendiendo la necesidad de mantener esos estudios sobre literatura o de historia de la literatura, y viene a decir aquí, porque a veces es más importante el estudio de la enfermedad que la enfermedad misma. Es decir, lo que quiere decir es que la historia de la literatura, en cierta manera, te ofrece un canon que está incluido en la lengua nacional. Y ese canon es el que te va a dar criterios para saber qué estás leyendo. Si suprimes las historias de la literatura no tienes el canon, pero luego las editoriales, y esto es en parte culpa de las propias editoriales, porque tienen que romper el canon de la historia de la literatura para que entren nuevos autores, incluso hacer obras por tramos de edad ad hoc, obras para juvenil, obras para tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta literatura se devalúa, porque es una literatura construida para eso. Como no existe un canon, no hay criterio, cualquier persona lee lo mismo y no hay ningún tipo de selección, con lo cual no se venden libros y no se leen libros, porque se lee cualquier cosa y cualquier cosa vale. Lo que está diciendo Bueno aquí es de primerísima importancia. El asunto este es además es un replanteamiento del asunto de la definición de la literatura, que permite una definición de la literatura que permita pues, una jerarquía, el establecimiento de un canon en su caso y en cualquier caso un criterio de alcance extensional de tipo esto es literatura de la que hay que leer y esto no. Claro. Entonces, claro, eso se rompe precisamente por eso, ¿no? Bueno, o se ha roto en las últimas décadas de una manera sutil, ¿no? Y esto no es un juicio de valor sobre las obras concretas. Es algo que se ha dado pues con literaturas de géneros poco considerados o de las supuestas minorías, etcétera, etcétera. Y es una batalla que también se ha planteado a un nivel distinto en el plano internacional, en el plano de los imperios lingüísticos, podemos decir, ¿no? El libro sobre de Bloom, sobre el canon occidental. Claro, sí. No sé si sale García Lorca y García Márquez, por ejemplo, ¿no? Casi todos son ingleses, y Rilke o algo así, no sé. Entonces, claro, es una batalla que se ha planteado en muchos casos y que afecta, bueno, a muchas cosas, ¿no? Desde luego, pero en el asunto de la literatura, a la misma definición que es esto que estamos viendo de literatura. Y porque si al final resulta que cualquier relato hecho de cualquier manera es literatura exactamente igual, con los parámetros que se consideren o que se piense que se consideran o que no hay ninguno que considerar, entonces la evaluación es total y en cierto modo toda la encuesta sobraba, porque ya no habría, porque la educación literaria bien orientada sería, pues da igual, o si decís, pues, o la orientación filosófica bien orientada sería la de, bueno, que no sé, Marcelino, que si esto es lo que se da en los institutos, pues estas ideas dan lo mismo que las otras, o esta manera de explicar las cosas por lo mismo que las otras, bueno, que puede ser algo así, no lo sé. No sé si tiene algo que añadir Ekaiz, pero yo sí que te puedo decir algo, si me permites, Ekaiz, sí, pues claro. Mira, lo que se vive en los institutos es curioso, porque estas cuestiones están cruzando constantemente por la vida, diríamos, institucional de los llamados departamentos de lengua y literatura
de lengua y literatura castellana, que se llaman así, ¿no? O lengua castellana y literatura. Estos departamentos, yo lo veo en los institutos en los que estuve y en el que estoy, veo que muchas veces las discusiones que se plantean entre los profesores está, por decirlo así, entre comillas, entre unos que tienen un planteamiento, diríamos, más rigorista y otros que tienen un planteamiento pues, más suave o más débil, ¿no? ¿En qué consiste esto? Pues que unos proponen, por ejemplo, que se propongan cánones de lectura, ya no, porque ya no los hay a nivel de comunidad autónoma, ni mucho menos a nivel de Estado, como había antes, que tú estuvieses en cualquier instituto que estuvieras, sabías que ibas a pasar por la Celestina o por el Arcipreste de Ita o por el poema de Miocid hasta llegar, por ejemplo, a la Colmena, para situar una obra que citaba Bueno, ¿no? El problema ahora está en que se buscan obras según el nivel y se buscan obras escritas por autores noveles, es decir, jóvenes que escriben algo para adolescentes o para jóvenes y así sucesivamente. El planteamiento de tú a cualquier profesor de literatura, y yo no tengo estadísticas, por supuesto, pero por la experiencia que he vivido en los institutos, tú les hablas de vamos a seleccionar tales textos del Guzmán de Alfarache, o ya no digo del Guzmán de Alfarache, vamos a seleccionar tales textos de Lazarillo, pero lo nombraba el Guzmán de Alfarache para no ser un tópico. O vamos a seleccionar tales textos de... Ha sido uno especialmente difícil, ¿eh? Ya, por eso. Pero es que el otro era un tópico, ¿no? Y entonces, vamos, ni loco, porque dicen que no lo entienden, etcétera. Pero claro, aquí es la pescadilla que se muerde la cola, porque si no lees el Lazarillo, no vas a entender el Buscón. Y si no vas a entender el Buscón, no vas a entender la Pícara Justina, y así sucesivamente. Quiero decir que cuanto menos lees, menos vas a entender. De lo que consiste aquí es, o en lo que consiste creo es, en que hay que tener esas lecturas y que tienen que formar parte del aporte o del bagaje de cualquier estudiante que esté en el bachillerato, que va a formar parte de esa conciencia. De hecho, Bueno lo dice, al final, dice, estas funciones no son utópicas y a la literatura le corresponden, me parece, funciones insustituibles. Estas funciones están ligadas a la realidad misma del propio lenguaje nacional, con todo lo que esta realidad comporta. Hará falta recordar a Stalin, muy interesante porque esta cita de Stalin, que es la polémica de Marr sobre el papel de la lengua como superestructura o infraestructura, Bueno la recoge a lo largo de toda su obra después, ¿eh? Y dice, y sobre, por ejemplo, en España no es un mito, pues aparece esto, ¿no? Y dice, la literatura es por eso uno de los canales específicos, aquí lo dice el lenguaje hegeliano, ¿no?, de articulación del espíritu subjetivo en el espíritu objetivo de una cultura, una agencia específica de incorporación de la subjetividad psicológica y cuasi infantil al éter de la objetividad de una cultura espiritual e histórica. Más abajo dice otras cosas, pero aquí ya concreta sobre lo que en la primera pregunta decía sobre a qué nos referimos cuando hablamos de una sociedad moderna y actual, que parece que queda en términos pues, muy genéricos al principio, pero ahora da la realización concreta de esa sociedad, de la sociedad que está hablando. Bueno, no se despinta ni un ápice, está hablando de España, lo dice claro. Sí, los ejemplos del turismo y todo esto que viene al final. Hombre, sí. Por cierto, que esos ejemplos de turismo a mí me recuerdan, esta hora del 74, me recuerdan los argumentos a los que dio en el discurso de Santo Domingo de la Calzada, donde habla del turismo, en ese discurso vuelve a decir algo muy parecido, o al menos en la misma línea que esto que aparece aquí, no sobre la lengua, sino sobre la importancia del turismo, porque aquí la crítica que hace a este turismo de extranjeros que vienen a España y tal, es la misma que hace en el discurso de Santo Domingo de la Calzada. Bueno, a mí, yo quiero subrayar la última frase que ha leído Marcelino, porque yo ahí creo, a ver si estáis de acuerdo, creo encontrar la noetología ejercitada, más que representada. Cuando dice, la literatura es por eso uno de los canales específicos de articulación del espíritu subjetivo en el espíritu objetivo de una cultura, una agencia específica de incorporación de la subjetividad psicológica y cuasi infantil en el éter de la objetividad de una cultura espiritual e histórica. Porque ese éter, yo creo que ese éter de la objetividad de una cultura espiritual son las instituciones, es la racionalidad institucional, ¿no? Entonces, cuando Bueno define la noetología como
dice, las leyes dialécticas que gobiernan el curso de los autologismos, de tal manera que se investiga la subjetividad, pero no en un sentido subjetivo psicológico, sino en un sentido subjetivo lógico, dice él. Yo creo que es exactamente esto. Lo que pasa es que está formulado con un lenguaje hegeliano, si se quiere, ¿no? Una canalización del espíritu subjetivo en el espíritu objetivo de una cultura. Y esa cultura son las instituciones, ¿no? Yo creo que aquí la noetología está in nuque, ¿no? Está de alguna manera de forma nuclear. Sí. Y vamos a ver, el tema que yo quería introducir antes, bueno, no sé si queréis comentar algo sobre esto. No, se puede estar de acuerdo, perfectamente. Sí, para mí me parece, pues las dos cosas que has dicho, que sí que está, y que el lenguaje hegeliano que ahí adopta, pues quizá pueda por algún momento ocultar esto, ¿no? Con lo de, pero bueno, sí, a mí me parece bastante evidente, ¿no? Sí. Sí, yo quería incidir en el tema este de la operación suplencia o incorporación, que él define justo después de introducir la tabla, ¿no? Como observación a la tabla, ya habló Marcelino, porque me parece muy interesante el hecho de que, bueno, presente esta tabla también como una suerte de jerarquización, también lo ha dicho Pedro, como un modelo realmente crítico, ¿no? Para evaluar obras literarias, ¿no? Y también es muy interesante el hecho de que la tabla tenga 4 casillas, ¿no? Y que la primera la hayamos identificado con la sustantividad y la última, la F4, que dice él, se identifique con la infraliteratura, es decir, con la adjetividad. Pero es que entre medias está la F2, que es la literatura de élite, dice él, y la F3, que es la literatura didáctica, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante subrayar sobre esto que la sustantividad y la adjetividad en la filosofía del arte de bueno no son tanto, diríamos, polos dicotómicos, sino que hay realmente umbrales, es decir, que puede haber un máximo de sustantividad, que es F1, y hay un mínimo o un máximo grado de adjetividad, si quiere decir así, que es F4, pero entre medias hay umbrales, ¿no? Y hay diferentes grados de sustantividad. Y de esa manera, pues F2 pues, recoge F3 y F3 recoge F4, pero no recíprocamente, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quería subrayar, porque después, en otro artículo, Gustavo Bueno habla de literatura, que se lo hace, pues, yo creo que 3 o 4 años después, en el 77, me parece, pues él vuelve sobre esa tabla y dice: el cuadro que establecía en literatura y educación creo que tiene sobre todo una función negativa, de eliminar todo aquello que no tiene un contenido específicamente literario. Por este tipo de razones, porque si la obra se convierte en un panfleto político, en un análisis sociológico, en un estímulo para otras funciones, evidentemente no tiene un componente literario. Es decir, que yo creo que bueno está postulando esta tabla, está ofreciendo esta tabla como un modelo crítico, como un modelo para evaluar qué partes, qué componentes son específicamente literarios, digamos, qué partes alcanzan la función 1, la función de la literatura sustantiva, una obra literaria, y qué partes no alcanzan o qué partes se quedan entre medias, no qué componentes didácticos hay en unas obras, qué componentes de otro tipo, genéricos. Es decir, lo postula, yo creo, como modelo crítico y jerarquizador de obras literarias. Y yo quería también pues, evocar aquí una discusión que hubo hace poco en un vídeo de Lego Trascendental, en el que también estaba Marcelino, una discusión que hubo entre Vicente Chulé y Luis Carlos Martín, cuando Luis Carlos Martín decía que las obras literarias, bueno, las obras artísticas en general, pues no se podían analizar sin adjetivarlas. Yo para corroborar o para... Que eran nematologías, decía, sí. Eso es. Y que no se podía analizar o criticar una obra artística o literaria, si se quiere, sin adjetivarla. Yo recuerdo que decía eso. Y yo para corroborar la postura de Vicente Chulea en esa discusión, pues quiero traer precisamente este artículo, porque creo que realmente refrenda su posición. Porque aquí, bueno, lo que está diciendo es que hay que utilizar, o sea, para la enseñanza de la literatura, hay que fijarse en los componentes formalmente literarios, y no tanto en los sociológicos. Lo dice en la respuesta a la pregunta 2, cuando dice... Sí, exacto. Dice, la respuesta a la pregunta 3, dice: tal como se ha desarrollado mi respuesta a la primera pregunta, creo que esta pregunta tercera está ya respondida. Subrayaré aquí, sin embargo, la tesis según la cual la docencia literaria debe ser formalmente literaria y no sociológica o psicológica, aunque precisamente por serlo no pueda menos que utilizar los recursos de la sociología o de la psicología. Entonces, claro, el problema que se planteaba en esa discusión es precisamente, porque hay efectivamente críticas literarias o interpretaciones o evaluaciones de obras literarias que adjetivan las obras literarias. Esa sería la perspectiva sociológica, psicológica, son perspectivas reductivistas en el fondo. Pero hay perspectivas que no lo son. Y bueno, está defendiendo en este artículo, mediante esta tipología de 4 funciones, está defendiendo la 1, sobre todo, como canon de cómo tiene que ser la enseñanza de la literatura, que tiene que ser formalmente literaria, es decir, tiene que atenerse a la sustantividad. Entonces, yo lo que diría, refrendando la posición de Chulea, no solo que los análisis de una obra musical o literaria o artística en general no solo no adjetivan la obra artística necesariamente, pueden adjetivarla si el propio análisis es un análisis adjetivo,
no solo no adjetivan, sino Y de que son... hecho, seguramente que están adjetivadas todas, como está adjetivada el ejemplo del automóvil, que pone el ejemplo del faro, que Hombre, pone claro, de un automóvil, etcétera. Siempre están adjetivadas, no se dan, lo dice, bueno, dice, no es que esta sustancia se dé con independencia de lo demás. Otra cosa es efectivamente, que no claro. pueda ser arte sustantivo. Eso es que depende de la escala, Claro. realmente. O sea, Claro. sustantividad respecto de qué escala nos movemos, ¿no? Pero lo que quiero subrayar es que el análisis de las obras de arte no solamente no las adjetivan necesariamente, sino que es la condición, yo creo, de que se puedan sustantivar. Es decir, porque para reconocer en una obra de arte que es arte sustantivo, tú tienes que tener ya la propia idea de arte sustantivo construida tal y como la tiene Bueno aquí. Entonces, necesitas esas coordenadas críticas necesariamente. Y si no las tienes, no hay manera de reconocer la sustantividad en una obra literaria. Es decir, una obra literaria, lo decía Bueno sobre la música, creo que el ejemplo que ponía, una orquesta sonando en mitad de un desierto no puede ser música sustantiva, porque no hay recepción. Lo mismo con una obra literaria. Una obra literaria, un manuscrito metido en un cajón, eso no es literatura sustantiva porque no la recibe nadie, no hay manera de recibir eso, de criticarlo, de evaluarlo, de que influya en obras ulteriores, etc. Es decir, la sustantividad está necesariamente mediada por la crítica, por la recepción que se hace después. Sí, sí, Yo creo que es evidente eso desde la perspectiva de los sí. textos de Bueno. Es que yo le decía en aquella ocasión a Luis Carlos que se corría el riesgo de hacer del arte un puro reduccionismo de tipo sociológico, histórico, etcétera, ¿no? Porque consideras entonces el arte como cualquier otra nematología más, y entonces el problema está en que es el problema que plantea Bueno sobre Marx y el Partenón, ¿no? Incluso cuando Bueno habla de arquitectura, habla de que la historia de la arquitectura tiene que mantenerse en la inmanencia de esa arquitectura. Y Bueno no dice una cosa completamente distinta, pues por ejemplo, a lo que dice Frankel, por ejemplo, el historiador del gótico, pues lo que dice es lo mismo, que la historia de la arquitectura tiene que mantenerse en esa inmanencia, es decir, en los arcos, en las molduras, en los nervios, en los terceletes y así sucesivamente, porque introducir otras variantes pues es salirse de esa inmanencia de la arquitectura. Por eso, por ejemplo, cuando en ese arte, cuando trata de arquitectura, Bueno, cuando identifica el núcleo de la arquitectura, el que no es arquitectónico, el vacío, pues a la vez, cuando tiene que dar cuenta del curso de la arquitectura, el curso de la arquitectura nos remite a la propia historia inmanente de la arquitectura, a la propia historia inmanente de la arquitectura. Y es que A mí, eso tiene que ser así en todas las artes. Digo. sí, Pero, oye, sí. bueno, no, iba a decir simplemente una cosa. Me da la sensación de que este asunto es bastante más difícil en literatura que en arquitectura, etcétera. Por ejemplo, en el caso de la lengua, ¿no? Pues se habla por ejemplo, de historia de una lengua, la historia interna y la historia externa. La historia interna sería algo así como la gramática histórica, en que se utilizan, pues en principio, conceptos pues, de la lingüística, fonema, o, hiato, consonante intervocálica, cosas así. Y en la historia externa pues se habla de que entonces vinieron los árabes, entró y no sé qué, o hubo literatura aljamiada, en fin, bueno. Sí. La distinción ahí está bastante clara. Y en el caso de la arquitectura, yo creo que también, con todos los problemas que pueda tener, ¿no? Entonces, bueno, es más, podríamos decir, como hay historia interna, hay arquitectura. No sé, pues, si se quiere decir así, ¿no? Si no, en el caso, a mí me da la sensación de que en el caso de la literatura esto es un punto más difícil, porque lo cierto es que precisamente quizá muchos de los conceptos que se pueden utilizar para formales, para la crítica literaria, no son en principio exclusivos de la literatura. Del mismo modo que, pues, utilizando, por ejemplo, en decasílabos podemos hablar de cualquier cosa e incluso podemos pues, enunciar un teorema de geometría. Entonces me da la sensación de que, yo no sé si Luis Carlos iría por ahí, de que en el caso de la literatura es especialmente, o más complicado me parece a mí, establecer esto que en el caso de la arquitectura, en el caso de la lengua, puede que en el caso de muchas otras disciplinas. Yo tengo esa sensación, ¿no? Y además esto, cuando has introducido esto, Kate, estaba pensando esto, no sé si aporta algo de luz o más bien todo lo contrario, que, claro, da la sensación que en el planteamiento, y es el mismo planteamiento, bueno, en el año 77, me da por entenderlo así, para decirlo un poco con un lenguaje un poco estrafalario, que la literatura es lo que queda cuando le hemos quitado todo lo demás.
Pero claro, eso es una operación especialmente difícil. Me da la sensación de que en la arquitectura, si quitamos, por ejemplo, pues la cantidad de mano de obra existente, la renta excedente de una sociedad que se podía permitir construir esto o lo otro, etcétera, etcétera, bueno, cuando quitamos todo eso, sigue quedando el arquitrabe y sigue quedando el arco, etcétera, y la bóveda, etcétera. Pero en el caso de la literatura me pregunto yo cuáles son los arquitrabes, las dovelas. Hombre, ahí está lo difícil, claro. Sí, claro. Entonces, y una en eso estamos, ¿no? Sí, claro. Pero o sea, estamos diciendo que estamos fracasando, señores. No, bueno, sí. No, bueno, no, pero... No, pero sí, por ejemplo, uno se puede encontrar con lo siguiente. Los mismos recursos que utiliza, por ejemplo, para el análisis de una gran obra literaria le sirven para estudiar la subliteratura. Entonces, siempre, naturalmente, ahí habrá componentes, por ejemplo, me da la sensación a veces, pensando en todo esto, que habrá componentes de tipo F2, los de la élite literaria que utiliza la literatura para definirse a sí mismos y discriminarse y separarse. En todo esto, ¿no? Y de hecho, eso es una acusación que formulada de alguna u otra manera se oye muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, a lo que ha salido todo esto con el asunto de Vicente y Luis Carlos, me da la sensación de que igual hay esta separación del objetivo es una operación necesaria, pero también esto nos hace ahora que alguien nos puede decir, bueno, vamos a ver, lo que queda es literatura. ¿Qué es eso, no? No sé si... ¿O qué es novela? Bueno, ¿qué es soneto? No. Aquí no se trata de quitarle, creo, no sé qué opinará también Ecaiz, pero no se trata de quitarle la razón a Luis Carlos, porque Luis Carlos tiene razón, efectivamente, en las envolturas nematológicas, que lo son. El Partenón, cuando Pericles y Fidias construyen el Partenón, seguramente ahí hay pues una serie de envolturas ideológicas, cuando se hace todo el friso de las Panateneas, cuando se pone la estatua de Atenea en el... Todas esas son razones de tipo pues mitológicas que están envolviendo al papel que quería tener Atenas dominando las cleruquías y la Liga Naval Ateniense, todo aquello de la época de Pericles, ¿no? Desde luego. Lo que decimos también es que no se para ahí. El Partenón constituye también unos ritmos, unas simetrías, etcétera, que ya nos ponen en otro orden y que se continúan después en la inmanencia, pues en el Panteón, o que se continúan después, pues qué sé yo, en Santa María la Novela o en las obras de Brunelleschi, etcétera. Y después en la Magdalena o en el Museo del Prado, ¿no? Entonces, y eso ya es otra cosa. Ahora, claro, ¿y cómo haces el salto? El salto no puedes ir saltando de nematología a nematología. Es algo que digas, no, es que son siempre los poderosos que envuelven a los poco poderosos o a los desposeídos, etc. Y entonces eso ya es reduccionismo de tipo sociológico, a mi juicio. Entonces, lo que dice Luis Carlos tiene razón. Claro que hay envolturas nematológicas. Lo que ocurre es que me parece, con todas las... que no se puede parar ahí. Además es una cosa que no se trata de citar a Bueno como autoridad, sino como algo que supo ver y que al menos vio la dialéctica del asunto. Se trata de citar a Gustavo Bueno, que también lo reconoce, para manifestar que vio también la dialéctica de este asunto, las paradojas que tiene. Digo yo, no sé. Hay muchas, porque, bueno, permíteme, Marcelino, el hecho que has puesto un ejemplo arquitectónico me parece significativo. Quiero decir que por un ejemplo literario es un poco más difícil, bueno, ¿no? Vamos a ver. Empezando por la Ilíada, y de la Ilíada ya pasando, qué sé yo, a Torcuato Tasso y tal, y luego a no sé quién, ¿no? Pero... sí, pero a ver, en literatura también hay ejemplos. Por ejemplo, podríamos ver en Apuleyo pues una prefiguración de lo que después va a ser el cambio de amos de la picaresca española, ¿no? Entonces, todo el reconocimiento de esas cosas que está ahí como encapsuladas, también pueden reconocer esa sustantividad en el asno de oro, ¿no? Date cuenta de que ahí, por ejemplo, entramos en una cuestión
que en el artículo 77 muy gráficamente expone bueno con la analogía entre, no sé si es entre novela y ciencia y algo así, dice, bueno, geometría y geografía, ¿no? Y dice que la novela es como una especie de ciencia ideal, viene a decir, ¿no? Sí, Claro, sí. pero es un poco lo que pasa con la paradoja de la representación y el teatro, que tú el otro día aludías a ella, Sí. que cuando... que claro, pasaría lo siguiente, sería algo así como si en una obra literaria hay un contenido o algo que se puede poner en relación con un contenido positivo, por ejemplo, el carácter sociológico, por ejemplo, en la sociedad esclavista o en la sociedad después de los siglos XVI o XVII en Europa, ¿no? En el caso de la picaresca. Entonces eso ya se va fuera de, o se iría fuera de la literatura, o podríamos pensar en eso, ¿no? Claro, entonces, el problema, y claro, esto lo niega, bueno, creo yo inmediatamente, es que la tentación inmediatamente es pensar que la sustantividad de la literatura es de carácter formal en el sentido pues, del formalismo, Ya, ya, es ya, ya. sintáctico, ¿no? Sí, sí, Lo sí, cual sí, no sí. puede ser. En O eso sea, pero es la estamos de tentación. acuerdo, sí, sí. Pero es la tentación, digamos, inmediata de todo esto, ¿no? Sí, sí. Y claro, y eso falla por lo de que se ha dicho, ¿no? Que los mismos componentes o recursos de carácter sintáctico en general, o sea, sean fonológicos, etcétera, pero bueno, de signos en relación con otros signos, pues se puede aplicar en todo en lo que el hombre está hablando o escribiendo. Entonces, a lo que voy es que el caso de la literatura, a mí me parece es más complicado para este tipo de planteamientos que el que ha salido de la arquitectura y como decía antes, seguramente lo mismo pasaría en muchas otras disciplinas y no sé, o sea, no sé muy bien cuál sería la manera de salir de esto. Yo, desde luego, he de mencionar esa analogía que se pone con la geografía y la geometría, que a mí cuando la leí me pareció, sobre todo por lo que dice después, especialmente brillante y sobre todo útil, Sí, sí, sí. porque me da la sensación de que hay mucho de eso. Y en el artículo sobre la colmena quizás también estaba eso de algún Sí. modo, ¿no? Y no sé si por ahí estaría la salida a todo esto, ¿no? En el caso de la novela, Sí. no sé si de la Hombre, narrativa en general. lo que está claro es que, lo que está claro, porque ya me salgo un poco también de la argumentación que estás dando y que reconozco que es muy difícil encontrar una solución, ¿no? Que nos faltaría la genialidad, por lo menos a mí, que tenía Gustavo Bueno para dar soluciones o salidas, porque enseguida encontraba, diríamos, los opuestos o las líneas ideológicas que estaban actuando, pero lo que está claro es que Gustavo Bueno, en esta que habla en general, pero después en la otra que matiza, a la que se ha referido Caiz, deja clara la dificultad de hablar de literatura y que la literatura ya desde el primer momento aparece como algo completamente oscuro y que no se puede hablar de literatura en general, aunque aquí habla en general para referirse a cuestiones también que son genéricas, porque está hablando de las funciones. Y no es que hable en general para evadirse de centrarse en la literatura. De hecho, él mismo reconoce la genericidad pero lo que queda claro es que novela, lo que comúnmente llamamos novela o narración o cuento, teatro y poesía, pues son cosas completamente distintas. Es más, viene a decir que hay tanta distancia entre ellas como puede haber entre la geografía y la geometría, ya a nivel Sí, nosiológico. O sí, sea que, pero claro, yo no sé, da la sensación de que la proporción en ese caso estaría más bien por ejemplo, novela e historia y sí, geometría y geografía, que también recuerda al fin de cuentas a lo que decía sí, Aristóteles al sí, respecto, ¿no? Pero bueno, sí, sí. eh, no sé, eso No me sé, parecía... yo plantearía, recogiendo un poco todo lo que habéis dicho y para hacer un planteamiento general, yo creo que a propósito del debate de Juliá y Luis Carlos y después lo que habéis dicho vosotros sobre el formalismo y tal, yo creo que claramente lo que hay son dos polos. Es decir, por un lado, reducirlo todo a una nematología, es decir, hacer una teoría puramente pragmática en el fondo de la literatura, o por otro lado el polo formalista, que por cierto el propio Bueno lo niega aquí cuando dice el concepto de un juicio intraliterario, ¿no? Cuando él aboga por esa educación formalmente literaria, dice el concepto de un juicio intraliterario no puede confundirse en ningún caso con el concepto del arte por el arte. Es decir, él niega el formalismo, niega el otro polo, que sería una teoría puramente sintáctica de la literatura. Claro, claro, el arte por el arte, Pero, sí.
Entonces, yo creo que la clave está en que, bueno, no cae ni en un polo ni en el otro. Es decir, no es ni formalista ni es, no sé cómo decirlo. En teoría literaria se habla de teorías literarias inmanentes, ¿no? Estas teorías formalistas, y teorías literarias trascendentes, estas teorías pues, del marxismo, de la sociología, de la literatura, etcétera, etcétera. No cae ni en uno ni en el otro, sino que lo que hace más bien es, pues lo de siempre, rectificar esos dos polos sustancialistas para tratar de buscar más o menos la inmanencia respecto de ciertas escalas. Y ahí está el problema del arte sustantivo, ¿no? Y recogiendo el problema que decía Pedro, que es el problema fundamental, yo creo que efectivamente hay que coordinar esto, que como decía Marcelino, está dado a una escala más bien genérica, con los desarrollos que después hizo en Poemas y Teoremas, en Poesía y Verdad, etc. ¿No? Entonces, yo creo que cuando habla aquí de literatura sustantiva, pues habría que coordinarlo con Poesía y Verdad, ¿no? Porque esa poesía sustantiva está y perdón que vuelva siempre a esto, pero está en el plano alegórico, ¿no? Es decir, en las obras literarias hay elementos que efectivamente son genéricos a las ciencias o a otras artes o a otras disciplinas, como son el plano autogórico y el plano literal no alegórico, pero después hay un tercer plano que es realmente el que constituye la unidad compleja de la obra literaria, que es el plano alegórico. Y yo creo que ahí es donde está realmente la clave de esa inmanencia literaria que no recae ni en un polo ni en el otro, aunque naturalmente los tenga que recoger de alguna manera, ¿no? Porque efectivamente lo que dice Luis Carlos tiene su fulcro de verdad, ¿no? Porque efectivamente las obras literarias tienen nematologías, pero lo específico, por volver al criterio que utilizaba para la clasificación, lo específico de las obras literarias no es eso, efectivamente, porque nematologías hay en todas partes, él mismo las ha analizado muy bien en las técnicas, ¿no? En fin, en las ciencias y en todas partes, en la filosofía, en todas partes hay nematologías. Y lo mismo exactamente se puede decir sobre las teorías literarias formalistas, ¿no? Porque este tipo de tropos, ¿no? Salía hace poco el ejemplo de Jacobson, de I Like I, ¿no? Ese ejemplo de una fórmula, de un lema electoral, ¿no? Donde efectivamente hay componentes literarios en sentido autogórico, ¿no? Hay aliteraciones y todo lo que se quiera, pero tampoco es eso lo específico. Sin embargo, está las obras literarias. Entonces, yo creo que ahí está realmente la clave de lo que yo en la esencia de la poesía, porque ahí es donde se ve cómo en una obra literaria, mediante la sustancia poética que está en el plano alegórico, se conjugan esas partes distributivas de las obras literarias de tal manera que conforman algo que no se puede reducir a ninguno de sus componentes. Que no se puede reducir ni al componente autogórico ni al componente literal, porque son genéricos a las ciencias y a otras artes y técnicas. Y vamos, no pretendo yo resolver este tema con esto, sino sencillamente yo creo que es la forma adecuada de plantearlo, porque es la forma en la que Bueno lo plantea ya desde el cuerpo del sistema. Y lo interesante está en ver cómo se puede recoger lo que dice en este artículo del 74 o en el de después del 77 desde esa perspectiva del cuerpo del sistema, creo yo. Sí, y bueno, al hablar de la alegoría, estamos diciendo que la clave del asunto de la literatura es el significado, la semántica. Sí, estamos diciendo eso, y que es especial en su caso, que funciona de una manera que es la que hay que desentrañar, por así decir, y que puede ser en cada caso la que es. Por eso decía yo que a mí unas líneas que, claro, las releí el otro día y esta misma mañana, cuando hablaba de esa ciencia ideal no empírica o algo así, que frente a una ciencia empírica, no tanto en el modo de trabajo del científico o literato, como quizá en el modo de relacionarse con los referentes posibles, es donde yo encuentro pues, algo bastante, por así decir, inspirador. Me hace pensar en muchas cosas y en ese asunto, y en esto es como os decía, bueno, sabéis, del artículo del 77, y me parece la analogía esa bastante potente para iniciar esto, ¿no? Yo creo que te decía a propósito de la alegoría, que eso es un tema que lo comentabas otro día, que me da la sensación, vamos, naturalmente aquí, digamos, ¿no? Entre comillas, no corremos el peligro de que al hablar de alegoría ante determinado público puede surgir un malentendido. Sí. Sí, o sea, por digamos, un concepto, una concepción estrecha de la alegoría, digamos, demasiado mecánica, ¿no? En ese sentido hay que referirse casi a la misma etimología de alegoría frente a autogoría. Claro, eso es, que hay que verla en contraposición con autogórico, claro, eso es. Eso es, en el sentido en que los pone Bueno en el análisis sin recaer en lo literal, claro, eso. Sí. ¿Hay algún punto que alguna vez me ha interesado, la verdad no lo tengo claro, además esto se refiere en algún sitio bueno,
por ejemplo, cuando Coleridge distingue entre alegoría y símbolo, su noción de tautogórico, etcétera, etcétera, es semántica, no es interna a la misma obra literaria, ¿no? Ese es un tema interesante que ha dado algún juego en la teoría literaria y que me parece particularmente interesante. Esto no sé si lo comentamos el otro día, ¿no? Que además son asuntos, digamos, que planteados a veces desde la teoría literaria, pero que conectan, esa noción de símbolo que conecta con cuestiones que hemos visto aquí, como pues, las estructuras metafinitas y ese tipo de cosas, ¿no? Esas relaciones peculiares entre la parte y el... Bueno, peculiares. Sí, bueno, peculiares entre la parte y el todo, ¿no? Pero que no deben entenderse como internas, como sintácticas, o de signo a signo, son de signo a cosa, vamos, a eso iba. Entonces, no sé, esto no sé a qué venía todo esto que he dicho ahora, pero bueno, que María lo borre. Sí, sencillamente subrayar que la idea de alegoría que tiene, bueno, no es específicamente lo que se suele entender normalmente en literatura como literatura alegórica, pues que se piensa en el Román del Arroz y este tipo de cosas, o en el Laberinto de Fortuna, ¿no? La literatura alegórica, sino que sencillamente es una acepción de alegoría mucho más amplia, mucho más amplia. Alegoría básicamente es todo lo que se refiere a algo que es externo a la propia categoría literaria, con todos los problemas que eso tiene, porque evidentemente la categoría literaria no está cerrada, no está perfectamente definida como podría estar una ciencia, pero es que precisamente eso es lo que define la literatura. Es decir, estamos definiendo la literatura en función de aquello a lo que la literatura nos remite, que no es algo propiamente intraliterario. Entonces, eso es lo específico de la literatura. Sí, los textos son sobre cosas. Cosas o sí, ese es el asunto. Ese es el asunto. Pero bueno, la observación que he hecho yo es que, si se quiere, es de carácter terminológico, pero nunca solo de carácter terminológico, ¿no? Ahí puede haber algún malentendido, por eso lo decía. Pero no olvidéis también que la construcción, que lo alegórico de lo que hablamos, muchas veces es como producto de la construcción crítica de quien analiza el texto concreto. Eso es, porque, sí, por ejemplo, frente a otras posibilidades de construcción, frente a otras posibilidades. De hecho, Gustavo Bueno, cuando analiza el Quijote desde la perspectiva alegórica, el Quijote dice no puede ser algo literal, es decir, no va dirigido a describir una persona loca, ¿no? que padece locura. Tampoco es una estructura literaria que se refiera autogóricamente a los libros sobre caballerías y entonces las cosas van de libros a libros, de textos a textos, que sería lo autogórico, sino que va referido, y eso a lo que va referido lo construye como un argumento respecto a otras teorías posibles. Y entonces es donde aparece ahí el Quijote como alegoría de un revulsivo frente a lo que era España en aquel momento. En el momento de Felipe II y luego de Felipe III, ¿no? Y entonces, en ese sentido, y eso alegórico tampoco es que sea la España fisicalista, es decir, se refiere también a un conjunto de ideas que tendrían un carácter terciogenérico de alguna manera. Sí, un corolario de eso, yo creo fundamental, es que la literatura, es decir, no cabe hacer una ciencia de la literatura. Pero claro, si el plano alegórico nos está repitiendo fuera siempre de la categoría literaria, entre comillas, y por lo tanto nos está involucrando ya ideas filosóficas, pues es absolutamente imposible cerrar eso, claro. Claro. Y bueno, hay una cuestión interesante, que está acordándome ahora, y es que hay interpretaciones que hacen, lo voy a decir de un modo un poco tonto, pero creo que se me entenderá. Bueno, que hay interpretaciones que hacen justicia a la complejidad o a la riqueza estructural o sintáctica de la obra, y otras que no. Y a veces esto es muy grosero. Por ejemplo, que yo creo que es especialmente grosero. Hablar, por ejemplo, del racismo en un autor literario o en una obra literaria cuando, digamos, las expresiones racistas son emitidas por uno de los personajes, es una simplificación Se confundir el narrador con el... Sí, sí, claro, como si estuviera de acuerdo con lo que dice por el mero hecho de exponerlo, ¿no? Esto se puede hacer de manera más o menos sutil, es un ejemplo pues un tanto esquemático si queréis, pero lo cierto es que sí es verdad que
nos encontramos en que, a que la literatura en parte nos da una riqueza, por así decir, que nos conduce, si lo hacemos bien, a la mejor interpretación y no a la mala, no sé, a la rica, no a la pobre. Sí, sí, sí. En ese sentido, a ver, no sé si voy a disparatar un poco. Una obra literaria se parecería más a una demostración que a un teorema. Un teorema se puede formular de distintas maneras, pero el teorema siempre es el mismo. Igual se puede haber versiones con más generalidad o menos. Pero una demostración sí que se puede recurrir, o sea, a herramientas distintas y a puntos de vista distintos. Existe un teorema de Pitágoras, pero cientos, si no miles de demostraciones. Y así podríamos hacerlo con teoremas bien conocidos escolares de la geometría o de las matemáticas en general. Entonces me da la sensación de que algo de eso hay en la literatura, ¿no? Que el asunto está en cómo que lo importante no es, o sea, que la literatura, a ver si esto que digo tiene algún sentido, el teorema sería lo adjetivo, o parte del adjetivo. Es decir, pues en fin, algunas conclusiones, por ejemplo, de carácter sociológico, por ejemplo, la colmena o algo así, pero que el modo de hacerlo, el modo de llegar allí, la demostración, eso sería lo propiamente literario, bueno, o algo de lo propiamente literario, o algo de lo sustantivo. Hoy deberíamos buscarlo. No sé si estoy diciendo algo. Yo creo que en cierto sentido sí, pero en cierto sentido no, porque claro, tú estás partiendo de que hay un teorema, pero aquí no hay teorema, ni nada parecido al teorema, claro. No, o sea, yo creo que efectivamente... Estoy diciendo que habría una colección de verdades anejas quizá a una obra literaria que serían de carácter adjetivo, sí. verdades entre comillas, o denunciados, de carácter ideológico unas veces, o no, en fin, pero que precisamente serían adjetivos. No sé, es que claro, la analogía no sé en qué medida No, vale. bueno, Y que la literatura estaría no estaría en el resumen de la obra, por así decir. No sé si... Lo que está claro es que, de hecho, hay un artículo que se titula Poemas y teoremas, ¿no? Y lo que viene a decir es que en determinadas instituciones, pues no masivas, sino instituciones discursivas de tipo, que llamemos entre comillas literario, de tipo geométrico, pues hay elementos comunes que es lo que se llama la racionalidad noetológica. Y el ejemplo que pone Gustavo Bueno es en la demostración de un teorema de Euclides comparado con los sonetos de Lope. Lo que ocurre que esa demostración noetológica no queda ahí. A continuación está el otro que se titula Poesía Verdad, donde ya entra más en la materia de lo literario, pero la ración no le quita. Lo que Bueno viene a decir en este primer artículo es que no le quita la racionalidad a los poemas a los mansos de Lope, ¿no? Suelta mi manso, no le quita esa racionalidad. La racionalidad está ahí y es una racionalidad en todo punto porque hay una racionalidad movida que va en tres movimientos, que es una posición, una contraposición y una resolución. Hay una prótesis propositiva y a partir de la prótesis se van siguiendo cada uno de los dos pasos que componen cada uno de los tres movimientos hasta al final llegar a una situación semejante pero no la misma, porque han intervenido distintos, diríamos, elementos o componentes que se han introducido, distintos ingenios que se han introducido, desde los collares o el color del pelo en el caso de los poemas, hasta los triángulos, las rectas, etcétera, en el caso del teorema, ¿no? Sí, no sé, quizá no del teorema mismo, sino de su demostración, o de las construcciones que lleva necesariamente consigo. Ya. Y seguramente en el caso del poema también, ¿no? Es decir, se da la sensación de que en ambos casos estamos delante de los procesos, o sea que lo que le interesa a Bueno ahí son los procesos. El proceso... Yo lo que quería decir, Sí. Pedro, sobre lo que has dicho es que efectivamente yo creo que se puede hablar de que unas interpretaciones son mejores que otras de una obra literaria, pero el hecho de que sean mejores o peores interpretaciones no lo son respecto de la propia obra literaria, sino respecto de otras interpretaciones alternativas, creo yo. De la misma manera que cuando Bueno dice que
el mapamundi no se confronta con la realidad, sino con otros mapamundis, ¿verdad? Es decir, yo creo que... Porque es que si no... Pero Kaitz, una tendríamos cosa, lo que he dicho es que hay algo inmanente en la obra literaria que es, y que hay interpretaciones que no, creo que lo he dicho en estas palabras, que no hacen justicia precisamente a esa inmanencia. Naturalmente las interpretaciones son mejores que otras interpretaciones, o peores, y no son todas iguales, o no son todas equivalentes. Pero lo que he dicho, que podemos ver también algunas que ni siquiera recogen todo lo que tienen que recoger de lo que está ahí en el texto delante. Ya, pero es que esa inmanencia no puede darse aislada, como dice aquí. Bueno, es decir, es una inmanencia que está ya atravesada por ideas filosóficas. Entonces, sí, pero bueno, eso creo que no... no se puede tomar la obra literaria como algo ya dado, al estilo pues, realista o positivista, como si fuera una cosa que está ya dada, sino que hay que tener en cuenta que siempre está mediada por interpretaciones filosóficas. Entonces, sí, no... Vale, sin duda, pero vuelvo al ejemplo que os he puesto antes, ¿no? Sin duda, o sea, es una cuestión, pero imagínate que para una interpretación de un aspecto de una obra, uno tiene en cuenta que tales cosas las ha dicho un personaje y no el narrador, ¿no? Uno no lo tiene en cuenta y otro no lo tiene en cuenta. Quien no tenga en cuenta eso y llegue a conclusiones que van más allá, pues no está atendiendo, o por lo menos no ha justificado que lo haya hecho, a un aspecto de carácter, en principio, estructural, cuya importancia no podemos desdeñar a priori. Sí, pero esa elección de dar mayor importancia a lo que dice un personaje o otro, o interpretarlo de una manera u otra, es ya una elección de carácter filosófico. Sí. Es decir, es ya un preconcepto. Claro, pero de la misma manera que hay filosofías mejores que otras. O sea, claro, o sea, lo que quiero decir es que no es respecto de la obra. Pero quizá, Kaitz, aquí sí que puede haber un punto de fricción importante, es ver cuál es la objetividad, digamos, empírica, categorial del texto mismo. Es decir, si, por ejemplo, existiría una una lingüística del texto literario, por decirlo de alguna manera, si hubiera, digamos, datos empíricos y tal, que, por así decir, perfectamente encuadrables dentro de una categoría determinada y que ya, claro. Digamos... Pero es que eso sería una perspectiva más bien filológica. Eso sería la perspectiva de la crítica textual. No. Yo creo que no lo digo en ese sentido. O sea, yo lo que estoy diciendo es, si podemos decir, creo, vamos, bueno, la crítica textual en principio es otra cosa. Si podemos decir, hay unas características objetivas de este texto que están establecidas positivamente. Pues, supongamos, por una ciencia positiva que sería, pues no sé, la lingüística del texto. Si eso es así, fuera como fuera, serían datos que tendría que atender con todos los problemas cualquier interpretación. Ese es un poco el asunto al que voy. Yo cuando he dicho esto es porque me lo he encontrado, porque me da la sensación de que realmente hay interpretaciones, por las razones que sean, simplificadoras, muchas veces con, pues que están, digamos, como parte o desarrollos de ideologías que están por ahí circulando y que son potentes y que utilizan una obra literaria pues para el objetivo que sea, pero que dejan fuera parte de la misma obra literaria, parte del texto, parte del argumento, parte de muchas cosas. Eso yo creo que es algo que pasa. Entonces claro, esto es distinto a decir que existe el texto puro. Claro, algo que tenga significado nunca va a poder existir, salvo las inscripciones, ni siquiera... Porque perspectiva querida. Perdón, que no te he oído bien. Perdón, es que se ha ido la conexión. No sé. Sí, que decías algo y no te... No, sigue, Pedro, que se ha ido la conexión y pensaba que habías terminado. Bueno, que incluso ni siquiera desde incluso la misma filología o la fijación de un texto ni siquiera se puede hacer nunca dejando de espaldas el significado. Porque incluso en el carácter más elemental del significado, que tendría que ver con la frecuencia de los símbolos o de los caracteres, de algún modo está ahí, ¿no? Pero de todas maneras hay ocasiones en que francamente hay críticos o lectores que están contraviniendo digamos, aspectos positivos del texto, ¿no? Y muchas veces por la vía de la simplificación, de la simplificación de carácter ideológico. Eso es además un recurso bastante hiriente de cierta crítica literaria, ¿no? Hiriente o malintencionado. Y claro, ahí da la sensación de que sí, que habría que decir, bueno,
no, aquí está esto, aquí está, digamos, estas características positivas de este texto que este señor ha negado o no ha tenido en cuenta porque traídas a colación cambiaría totalmente o dejaría en suspenso su interpretación. Esa es una de las razones por las que una interpretación puede ser más débil, porque alguien le puede poner esto de manifiesto. Ese tipo de situaciones me refería. Esto supuesto que esos intérpretes son intérpretes que conocen toda la técnica y que conocen sin ningún problema, porque lo que está claro es que para interpretar el arte no se puede, el arte y en general la literatura o cualquier tipo de arte, no se puede acceder a al simple paseo por un museo y tal, ¿no? Quiero decir que, o coger una obra literaria, es decir, el que quiera interpretar con un dominio, el ejemplo de la música, ¿no? La persona que cuando el intérprete musical, es decir, el pianista, por ejemplo, está siendo capaz de representarse, según va tocando el pianista, todos los componentes y elementos que aparecen en el desempeño de esa obra, tiene un acceso a la obra de arte de mucha mayor calidad que el que pueda tener yo, por ejemplo, que simplemente soy un acusmático, aunque pueda reconocer pues la diferencia, qué sé yo, pues entre un aria y no sé qué, o entre una sinfonía o lo que sea, pero y lo mismo pasaría en la literatura, etcétera. Quiero decir que el acceso a la literatura requiere también, para poder interpretarlo sustantivamente, el conocimiento de ese arte. No cualquier persona accede a ello. Eso está claro también. Entonces, lo que tú estás comentando, en el supuesto de que las dos personas tengan, de que los dos intérpretes diferentes tengan un acceso especializado con cierta solvencia. Pero en el caso de la música, no sé, pero yo creo, Marcelino, que en el caso de la crítica literaria y este tipo de cosas, sí que podemos ver miles de ejemplos, ¿no? de críticas reduccionistas, sesgadas ideológicamente, que simplifican, o sea, por ejemplo, si que tal novela sea simplemente pues la exposición de la explotación de la clase obrera por tal, Sí, sí, sí. ese tipo de cosas, o del racismo y el colonialismo europeo, Sí, pues sí, sí. hombre, cuando el ejemplo que estaba pensando era El corazón de las tinieblas, ¿no? Pues que gente pues, ha dicho cosas en este último sentido. Dice, hombre, muy directa no solo será esto. Y ese ejemplo es un ejemplo en el que tenemos una estructura mediada por un narrador, etcétera, que ve los acontecimientos, es más testigo que otra cosa. Según Sí. las, Hombre, yo me acuerdo del ejemplo del Quijote, ¿no? Cuando llegan al supuesto alcázar donde vivía Dulcinea y se van acercando porque ven la sombra y la altura de la torre y tal, y en la conversación dice Don Quijote, bueno, pues con la iglesia hemos dado, ¿no? Ahí iglesia parece ser, según los comentaristas más, pues que se refiere a templo y que no se refiere a iglesia con mayúscula, como institución, como la iglesia católica, ¿no? Entonces hay algunos autores que interpretan esa frase desde una perspectiva tal según la cual Cervantes... y que cambian la frase también un poco para que quede mejor. Sí, con la iglesia hemos topado, claro. Entonces, están interpretando, pues eso, el papel que desempeña la iglesia en esa España negra y poderosa del siglo XVI y que por lo tanto, pues lo que hay en Cervantes es una crítica, bueno, vale, y eso es un reduccionismo, por supuesto. Otro ejemplo, en escultura, cuando se interpreta, por ejemplo, la Santa Teresa de Bernini de la Capilla Roncaro entonces en Roma como un orgasmo, efectivamente. Pero se acogen a un texto de Santa Teresa según el cual se habría inspirado Bernini y en el que dice que la santa, que aparece un ángel con una flecha encendida y que le espeta la flecha y que entonces que a medida que le espeta la flecha, pues ella más se eleva hacia Dios y tal, y entonces lo interpretan así en términos, pero bueno, eso es porque la explicación en términos de normas de la propia religiosidad de Santa Teresa, pues
se ajusta mucho más a lo que está representando Bernini. Y esa otra interpretación, pues es una interpretación psicoanalítica, si quieres, o no sé de qué tipo, pero Sí, que vamos, que es pero claro, también ese tipo de interpretación vamos a darla, pues decir, que esto es pues, en fin, más escabroso de lo que debiera, vamos a darla por genéticamente correcta. Es decir, vamos a suponer que las experiencias místicas tuvieran un origen fisiológico de determinado tipo. Claro, eso no explicaría, en este caso, las obras literarias de los místicos en absoluto. Y eso es lo gordo. Claro. Ahí voy. Entonces, claro, y eso dando por supuesto todo lo demás, claro. Sí. Entonces, en cierto modo, incluso sería irrelevante. El Sí, caso es de que Bernini sería es un poco al revés, irrelevante. porque claro, Bernini está dando la vuelta y te dice, vamos a ver qué rostro Es ponemos a más, la mujer, qué tal, ¿no? Pero bueno. admitamos que haya una experiencia sensual de tipo erótica, admitamos que la hubiera habido, pero seguramente que la génesis sería al revés, o que la explicación sería al revés. Seguramente que las estructuras normativas en las que está envuelta la propia santa pudieron haber incluso incorporado todos esos aspectos de tipo genérico, pero no lo explican. Es decir, no hay una reducción, sino que hay una absorción. Bueno, y ahí también se cruzan muchas cosas, porque el caso de la mística, el asunto, bueno, en San Juan de la Cruz también está Claro, el sí. asunto sexual, buscando una imaginería que, en fin, ahí hay muchas cosas que se crucen, pero claro, por ejemplo, en el caso, pasando al verso de San Juan, tenemos lo mismo. ¿Por qué esta es una poesía tan extraordinaria? Pues no es por Eso es no es por fisiología. psicoanálisis y del mal. Sí, pero imagínate que fuera fisiología. Tampoco podría serlo. No sé si me explico. Yo creo recordar alguna serie de televisión o algo así sobre San Juan de la Cruz que intentaban representar algún éxtasis místico y de una manera especialmente grosera. No sé, yo creo que en YouTube se podrá ver. Entonces, claro, pues bueno, vamos a suponer que el que quiere poner eso en imágenes lo tiene que poner de algún modo. Pero claro, sea como sea, y por grosero que sea el asunto, poniéndonos en este plano, aunque lo que has dicho es cierto, pues ¿qué más da? Podríamos llegar a decir, ¿no? ¿Qué más da? Porque además usted no me ha hablado de esto otro. O sea, aquí la sustancia no está ahí. O sea, está confundiendo algo así como, en el mejor de los casos, ¿no? Como un disparador de todo el asunto con el resultado, ¿no? Y ese resultado no se explica por ese estímulo primero, vamos. Es un regresus tan malo que cuando llega al límite no permite el progresus hacia la construcción de la obra mística, ¿no? Y es que eso es así. Y hay versiones y estarían convirtiendo a la literatura en literatura pornográfica. Que además es esa otra F4. Claro, perdiendo su sustantividad. Hombre, hay versiones menos groseras y que merecerían pues un análisis más pormenorizado, que es los análisis de tipo Marañón, ¿no? Gregorio Marañón, ¿no? Que tendríamos también un tipo de cosa de este tipo, ¿no? Muchas veces por escritores y también por hombres políticos, ¿no? Pero claro, eso en el fondo recuerda aquello del dentista de Franco, ¿no? Que escribió un libro diciendo que cuando Franco estaba mal de las muelas y tal, era cuando cometía actos de gobierno más crueles o firmaba las penas de muerte o algo así, que cuando en cambio estaba bien, pues era muy pacífico, muy... bueno, pero, o quizá demasiado. Pero lo que estás diciendo ya no por Franco, ¿no? No, esto lo digo pues por... Hay cierta... Bueno, ya, pero quiero decir que como argumento vale, ¿no? Hay cierta literatura marxista que considera despreciable la obra de vanguardia porque es una obra que no estaría desempeñando la función 3, claro, o que no estaría fundamentalmente la función 3 de la que hablamos aquí en el texto, claro, de la que hablamos aquí en el texto de Bueno, y que por lo tanto habría perdido el sentido y que el fracaso de la vanguardia sería relativo a que en vez de servir para transformar la sociedad, habrían servido, pues, por ejemplo, para catapultar la publicidad de los años 50 y 60, por ejemplo, ¿no? Ya, y ahí conectamos con Warhol y todo esto. Sí. Pero se están moviendo, fíjate la importancia del texto de Bueno aquí. Se están moviendo en las coordenadas que él traza aquí. Es decir, el mapa que hace aquí Bueno es un mapa que tiene el valor
de un Mercator frente a un Portulano, Sí, por decirlo así. Sí, no, totalmente. Y además es que no deja hueco, además. No, Sí, sí, no hay exacto. F5, por así decir. Pero, Eso es, eso es. pero claro, el caso además que tú citas de las vanguardias, y claro, es interesante, por ejemplo, por el caso de la Unión Soviética, digamos, la eclosión vanguardista de los primeros años y Claro, los luego... formalistas Ah, de no, los arquitectos, por ejemplo. sí, no, arquitectos, pintores, poetas, Sí, etcétera, sí, sí. cineastas. Pero no solo Pero te estoy hablando que no solo en la propia época del 17 al veintitantos, no, incluso más, sino incluso autores marxistas de mucha fama actualmente que lo interpretan en esos términos. O sí, sea, si eso está claro. Mira, yo es que no recuerdo el nombre y el libro. Yo leí un libro de un, no sé, a ver, que no sé, era africano y no sé de qué país. Lo siento, esto es que sí, era fatal. O quizá fuera un ciudadano europeo, pero de origen africano. Entonces, este llevaba esto al extremo. Hacía, digamos, una historia del mundo muy economicista, no muy determinada por la economía. Y entonces, en unos capítulos, casi como corolario, aparecía la siguiente tesis. Dice, bueno, y el hecho de que ya el arte no responda a, en fin, a los objetivos históricos que debe tener el artista, no sé qué, no sé cuántos, hace que del siglo XVIII para acá todo el arte occidental esté en declive, en decadencia total, y sea un arte decadente. Claro, esto ya, ahí no sé, pues desde el neoclasicismo, me imagino, pues todo para adelante. no, Entonces, claro, era ya la subordinación total del arte a una causa que tampoco quedaba demasiado especificada, porque en esa causa sin duda habría sujetos, estados, etcétera, en guerra unos con otros, y tampoco había una sola clase obrera mundial, ¿no? Pero, pero bueno, eso sería el caso límite, ¿eh? Lamento no poder, no sé, tendría que buscar el libro. nada, no importa. Una cosa, Me gustaría comentar un caso, por ejemplo, que también creo que está recogido en estos argumentos generales, que da bueno aquí, que es el caso, por ejemplo, del cine, ¿no? Hoy se entiende que el papel de negro en una película de esclavismo tienen que hacerlo los negros, o en una película de la que sea. Y el papel de chino los chinos y el papel de sioux los sioux, o los lakota, o como se quiera llamar, ¿no? Por eso las películas es como si buscasen una especie de realismo racial. Y ahí están confundiendo el personaje con la persona. Quiero decir que ¿por qué un papel de negro? Claro, parece el cine que busca con la fotografía pues ese mayor realismo o muchas veces el arqueologismo, ¿no? Es como si dijésemos, es que el papel de César tiene que hacer un romano y el papel de qué sé yo, pues de Pizarro tiene que hacerlo un español y a ser posible que sea extremeño y tal, ¿no? Es que es perdón de una Juan, claro. tontería supina, claro, porque aquí volvemos otra vez a estar dentro de estas características de Bueno, F3, vistas de otra manera, pero las sí, mismas, ¿no? eso es muy interesante, aunque quizás escapa todo esto, porque claro, digamos ahí, para una representación teatral, por ejemplo, convencional, pues puede decir, hombre, pues este señor, Otelo, que sea alguien moreno más bien, digamos, ¿no? Bien, bueno, Sí, eso entra dentro de convenciones. También es verdad que hemos visto en el cine, pero también en el teatro, ¿no? Por compañías sí, 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 importantes, pues algún personaje de Shakespeare, pues un actor negro y no pasa nada. O sea, es una convención más que se sí. suma. Pero en esto otro, el problema está cuando, no es una cuestión de que la apariencia, en fin, tenga esa verosimilitud que se espera según una tradición textual determinada. Es decir, por ejemplo, entre un actor judío y uno no judío, pues igual no se diferencian en nada si le ves por la calle y en que de pequeños hicieron cosas, uno hizo la primera comunión y otro hizo otra cosa, ¿no? Entonces, claro, ahí entramos en un terreno totalmente distinto que además es muy gracioso porque es muy poco empírico. O sea, digamos, desde el punto de vista de la fisonomía y todo ese tipo de cosas, no hay nada empírico, ¿eh? Y puede que ni siquiera biográfico, porque igual el judío es de una familia muy asimilada, pero dice que es judío o no, o el negro igual es un negro cuyos ancestros no tuvieron ninguna experiencia desagradable porque proceden, qué sé yo, de Liberia o vaya uno a saber, ¿no? Entonces, claro, ahí entramos en Podríamos ese... llevar a Juaristi, por ejemplo, de judío, pero aunque sea un Bueno, judío converso eh, tardío, claro. sí, lo que pasa en el caso de Juaristi,
si fuera al revés y dijéramos, bueno, vamos, que haga de vasco, pero habría muchos vascos que dirían, no, este no puede hacer de vasco y tal, Porque ¿no? es judío. Podemos decir, o Juaristi que haga de columnista de ABC. Igual había otros colonistas de ABC que decían, no, este no nos representa bien a los colonistas de la ABC. Pero bueno, no creo que... Pero claro... Esto me recuerda a cuando Sí, habla Bueno en La esencia del teatro. ¿Recordáis cuando dice aquello de que ese una tema. enana jorobada podía hacer de Julieta? Claro, uh-huh. claro. Porque la esencia del teatro está en otras cosas. Por ahí va yo, con lo que estaba diciendo antes, Sí, por ahí va. Pero el cruce este de, como dicen ahora, de las identidades y tales, da lugar a situaciones ya, pues circenses, ¿no? Hablando de cosas de estas. O sea, realmente no, y en esos tiempos además en que la inscripción a un grupo, por ejemplo, puede ser, pues en fin, un acto de voluntad, digamos, ¿no? En muchos casos, pues qué más da, ¿no? O sea, entonces, claro, entramos en un mundo de paradojas que seguramente ya, y en los próximos tiempos veremos muchas, por parte de los sindicatos de actores y por parte de todos los demás, con conflictos de todo tipo. Y claro, pues que no tiene mucho sentido porque precisamente el teatro es todo lo contrario, que una enana jorobada puede hacer de Julieta. Claro, Sí. hombre, dentro de un orden, vamos. Claro, y ese es, yo creo, el gran peligro de ver las obras literarias o las obras artísticas en general como si fueran solo nematologías, porque lo que está haciendo esta gente es precisamente eso, y Es reducirlo eso, a sí. una nematología. Sí. Y ahí está No, el peligro. de hecho, por ejemplo, si observamos, por ejemplo, me parece que se titula así, Las tablas de la ley, en la que trabajaba Charlton Heston, Uh-huh. diríamos que la indumentaria, todo eso, todos los trajes, los enseres que había en la película, todo lo que llaman el atrecho, ¿no? Pues todo eso parecía que estaba sacado, es lo que después llamaron con el nombre de orientalismo, ¿no? Que estaba sacado de los cuadros del Renacimiento, es decir, estaban los trajes, toda la indumentaria, etcétera, los hábitos, para utilizar la expresión aristotélica, estaban pues eso, representados a la manera como los hombres los hombres del Renacimiento, fundamentalmente los pintores, pues se imaginaban que era la época de Moisés, etcétera, ¿no? Sin embargo, hoy día parece que cuando se representan pasajes bíblicos, pues por ejemplo José o qué sé yo, Abraham, películas que llevan ese título, vuelven a una representación que parece que estamos viendo a los bereberes actuales del norte de África, es decir, del norte de África y del Oriente Próximo, ¿no? Es decir, que parece que esta representación actual es más realista que la otra, porque la otra era orientalista, pero no estamos viendo que también esta representación es una convención completamente. Es una convención que quiere tener otra imagen del hombre ya no musulmán, ¿no? Sino del bereber, del hombre del norte de África, del magrebí, o como se quiera decir, o del Pues árabe, etcétera. en el caso este que dices, no sé, habrá pero seguramente el que fue la primera ruptura con respecto a esa imaginería fue Pasolini, ¿no? En La Pasión según San Mateo. Sí, Incluso la misma figura de Jesús, que físicamente no respondía al canon sí, habitual, el que se había visto, el de Rey de Reyes, por ejemplo, ¿no? sí. Entonces, claro, ahí se mezclan muchas cuestiones curiosas que tienen, bueno, que son de carácter racial, desde luego. Aparte está el hábito, pero también están las otras categorías. O sea, que el actor que encarna unos y otros también es un tema muy, Claro. muy curioso y con todas las... Pero claro, del mismo modo que uno puede decir así, superficialmente, que, hombre, está bien que alguien haya roto con esta tradición y nos presente una cosa distinta, el problema es hacer de cada una de esas cosas, convertir, digamos, eso en una especie de principios axiomáticos acerca de cómo debe ser la representación, cuando ese principio puede negar precisamente el hecho de que estás delante de una representación teatral o cinematográfica con todo lo que eso implica, ¿no? El hiperrealismo, por ejemplo, el de Mel Gibson, cuando, pues, Sí, en el caso, ¿no? Pues sí. haciendo en arameo, a personajes hablan en arameo y con una sangre tremenda y tal. Claro, ahí podemos llegar a excesos de tipo, bueno, pues que la crucifixión ya rompa totalmente con la iconografía y que lo pongan como realmente
crucificaban los romanos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí podemos hacer... claro, y entonces la cuestión está... vamos a suponer que eso se hace con acierto, supongamos que haya un acierto, digamos, único, no, que los romanos no cambiasen su técnica a lo largo de los siglos, o del imperio, y que se convierta esto en un documental, tipo Discovery o Geographic, Claro, claro. Bueno, no de ese tipo precisamente, pero perfectamente fiel, claro. Habría desaparecido también, en este caso, pues habrían componente de desaparecido los arte componentes sustantivo. necesarios, claro, claro. Y eso también pues, nos lleva, digamos, a por dónde se escapa la sustantividad del arte, ¿no? En este Claro. caso, ese hiperrealismo artístico, no sé cómo llamarlo, lo Lo rompería que, también. en todo caso, bueno, Mel Gibson con esta obra sobre Jesucristo, ¿no? Tampoco hace algo muy distinto de lo que haya hecho Gregorio Fernández en el siglo XVII en España, porque las obras de Gregorio Fernández, pues tanto las piedades como los Cristos yacentes, etcétera, están envueltos en sangre y en llagas por todas partes, y con un realismo que llaman patético exacerbado, al estilo de Mel Gibson. Por lo tanto, Mel Gibson no inaugura nada nuevo. En todo caso, a lo que me refería era a que estas dos funciones de la literatura que quedan entre los corchetes, la función 2 y la función 3, están constantemente aquí realimentándose y aparecen en los distintos artes, que es lo que me parece que sí que podríamos concluir nosotros la potencia que tiene este artículo de Bueno para estos análisis. Vamos a suponer, por ejemplo, por coger el caso ¿no? Claro, seguramente en el caso de los escultores españoles, pues habría, digamos, pues bueno, gente que reaccionaba frente a un estilo o a otro, en fin, eso los que sabéis, pues podéis ilustrarnos. Pero claro, antes hablaba de que una cosa es, digamos, eso y otra cosa, digamos, no por parte de la poética de un autor en que puede ser todo excesivo y unilateral que se quiera, sino convertir una cosa así en un principio, digamos, de todo arte, ¿no? Yo lo que iba que en el caso formas en que se puede perder esa sustantividad es en el caso, que eso no es un juicio estético, por cierto, sobre la película, eso es otra cosa, y luego pondré otro ejemplo contrario, que nos pueden hacer olvidar de qué se trata el arte, ese F3 de decir, bueno, sería F3, ¿no? Decir, bueno, que además esto te sirva para que sepas cómo son las cosas y no como te las han contado hasta ahora, ¿no? En cambio, curiosamente, a mí me da la sensación, con el mismo Gibson, que en Apocalipto, en cambio, la fidelidad documental reconstruida es un componente esencial de la película. Si no hubiera, digamos, claro, es una reconstrucción más o menos, de la pirámide donde tienen lugar los sacrificios, hecha de tal manera, todos los aparatajes que llevan, todas esas instituciones que vemos ahí, las conductas de los personajes, la obra no tendría la misma categoría que tiene. En ese caso, entonces será esa paradoja que lo mismo en un caso, digamos, puede no digo que sea un decremento y en otro, en cambio, sea parte de la misma sustantividad, de algún modo, ¿no? No sé, Sí, bueno, es lo que dice, Bueno, en La esencia del teatro. Estoy ahora citando así de memoria porque no lo repasé en los últimos días, pero vamos, creo no equivocarme nada, que diríamos, el atrecho que aparece en la obra de teatro no es lo que define el teatro, aunque sea importante para las operaciones que tienen los sujetos, porque determina las operaciones. No me atrevería a decir yo que son contextos determinantes, pero sí que determinan las operaciones. Y ahí se podría leer un poco la pirámide que aparece en Apocalipto, etcétera, nos determina las operaciones y nos da también una visión de América, y me estoy moviendo en F3 también, me da una visión de América, pues, de lo que fue después de lo que descubren los descubridores españoles, pues por lo menos en contra de las visiones sirenistas o armonistas de la cultura americana en general, que no se sabe qué es eso, ¿no? Y eso es interesante, aunque al final tiene un final, a mi juicio, demasiado abierto, porque
si se internan en el bosque para formar una nueva tribu, es que tampoco se fía de los que vienen, etcétera, ¿no? Hombre, yo cuando vi eso dije, bueno, está ganando unas décadas o algo así, ¿no? Pero bueno, Sí, sí. pero bueno, aparte de los problemas que tenga la película, en esa película está claro que todo lo que vemos, o buena parte de lo que vemos en ella, determina que los personajes hagan las cosas que hacen. Luego Sí, esa sí, sí, persecución, tal y cual, ¿no? sí, sí, Todo en las mismas armas, o sea, sí. digamos, ahí hay un tramado que se nos aparece, digamos, o sea, el cine nos muestra, digamos, el componente objetual de las instituciones que inmediatamente ponen en marcha, pues, hasta, digamos, una manera de correr, por así decir, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, todo eso es interesante. A mí me parece muy interesante porque uno podía pensar, en este caso, estoy, digamos, evaluando positivamente esa película, Sí, sí, sí. que, digamos, ciertos aspectos de la misma que nos podían parecer de carácter adjetivo, contribuyen de una manera, a mí me parece importante, a la sustantividad de la película. Y eso que aquí puede haber un cierto espejismo, porque es una Sí, película relativamente única y a la contra de lo que tú decías y tal. sí. Pero Sí, bueno, estaría quizás en la misma escala en la que podríamos ver, no sé qué opináis vosotros, y si las habéis visto, Rapa Nui quizás, que trata de las Islas de Pascua y que plantea un poco el problema maltusiano en un contexto muy cerrado, que es el de una isla, etcétera, donde hay un crecimiento de población por encima de las posibilidades de manutención de esa misma población, ¿no? O bueno, aparte de otras muchas cosas. Y simplemente por hacer un comentario más a Apocalipto, hay una parte de Apocalipto que recuerda mucho al faraón este del polaco Badja, me parece que se llamaba, ¿no? Ese faraón de los se ha cortado años se ha cortado un poco, no te he entendido las últimas. que se parece, en cierta manera, la escena del eclipse, la escena Ajá, del sí, eclipse cuando están en la pirámide en sí. Apocalipto se parece en cierta manera a la escena de Faraón. La película Faraón de los años 60 me parece que es, ¿no? Del polaco, no recuerdo si es Badja el autor, el director, no recuerdo ahora. Bien, pues se parece en cierta manera a esa película donde hay también un eclipse y la clase sacerdotal, ahí el sociologismo de Gibson es total, igual parecido al el de Faraón. La clase sacerdotal conoce el eclipse y entonces para calmar a las masas, pues supone que tiene poder sobre el comportamiento del sol, etcétera, ¿no? Bueno, todas Eso esas del cosas. eclipse, de los eclipses amerindios, bueno, en este caso egipcio, que le dices, es muy común. Eso, digamos que un historiador de la literatura lo podía rastrear, podía estar en cientos de narraciones y tal. Bueno, Seguramente, sí, claro. en Tintín y Mirú también sale, ¿no? De una Claro, manera claro, un poco inverosímil porque los incas están perfectamente integrados, se claro. mimetizan en ámbitos, digamos, occidentales y en cambio desconocen el O los fenómeno. mayas, creo, no sé. No, los incas, en el Mayas caso de o... Tintín. En el Ah, caso de sí, Tintín. bueno, ya, ya. Ah, ya, ya, ya. Desconocen esto y es la misma cosa Claro, que, bueno, sí. Bueno, los pero anacronismos son sí, totales. bueno, más que anacronismo, pues es una licencia para que funcione el relato, pero bueno, dejando aparte todo eso, eh, el asunto está, yo creo, no sé si estos últimos ejemplos, yo lo que saco es un poco que tenemos, por un lado, vemos cómo funcionan las obras literarias de distintas categorías y podemos ver sus funciones dentro de este cuadro, pero que sus componentes de cada una de esas mismas obras pueden, digamos, desvirtuar la obra literaria, pero no en todos los casos. O sea, lo que quería decir que lo que hace Mel Gibson, en mi opinión, no desvirtúa demasiado, concedamos la sustantividad artística de su película, pero en otros casos sería un desastre. A eso voy, ¿no? Entonces que habría otro plano distinto que sería el de los componentes de la No, obra explicables por fuera. no sé cuánto tiempo tenemos más, Kai. Un poco más para no alargarlo Vale. eternamente. No, porque bueno, este tema que estamos tratando, pues hombre, no es que se agote porque puedes poner muchos más ejemplos y ver muchas más líneas y tal. Pero por introducir otra cosa, a ver para requerir vuestra opinión, pues que es
el poner esta obra de, bueno, esta contestación a las 4 preguntas de la encuesta de Fernando Lázaro Carreter, para ponerla en conexión con el artículo del ensayo de Bueno y con artículos y libros que surgieron posteriormente y que pondría como el interés o la preocupación de Bueno por algo que él mismo conceptuó como España como problema y que aparece al final de las respuestas, ¿no? Permitidme que lea el texto porque no es muy largo. Estábamos hablando del lenguaje hegeliano, donde hay una articulación del espíritu subjetivo en el espíritu objetivo de una cultura, y luego dice: debieran saber los tecnócratas que si España es algo más que un campo soleado de reposo para millones de maniáticos o de horteras, permitidme un guión, cuando dice aquí maniáticos y horteras, que en ese opúsculo del discurso de Santo Domingo de la Calzada, pues viene a llamar a los turistas que van de un lado para otro como dromomaníacos. O sea que esos millones de maniáticos o de horteras de todo el mundo será debido no tanto a las redes de apartamentos que como humildes servidores podamos poner a disposición de los usoduchos maniáticos y horteras 2 veces en 4 líneas, sino esencialmente a los nombres de Cristo y Fray Luis de León, a Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, pero cuando se impulsan los estudios de hostelería en detrimento de los estudios de literatura, cuando el asímil, es decir, el estudio de las lenguas, sustituye a la gramática española, precisamente se ignoran las relaciones esenciales, aunque nominalmente se diga lo contrario, ¿no? Aquí, este texto podríamos decir que es una especie de epítome de España frente a Europa, pero de una manera clarísima, y que la reivindicación de España en 1974, para quien lo pudiera ver en aquella época o lo quiere ver ahora, pues está aquí también. Lo mismo que estaba en el opúsculo de Santo Domingo de la Calzada, o lo mismo que estaba en el ensayo sobre la teoría, en el ensayo sobre el ensayo, sobre qué es el ensayo y sobre Feijóo, ¿no? Y ahí lo dejo para que opinéis vosotros. Bueno, sí, a mí esa terminación me gustó mucho. No, de sí, Pedro. No, es que yo estaba también esperando a que hablases tú, no tardabas. Entonces, pues, por favor. O hablo no, nada. Habla tú, sí. Ya termino. No, bueno, y que sí, y seguramente porque hay un tipo de tecnócratas que llevan al extremo y, o sea, es como una versión tremebunda y que deja de tener ya, digamos, cierto acierto de aquello de que una democracia, cuando se pasan tantos dólares de renta per cápita al año, pues ya va a haber una democracia, ¿no? O sea, digamos, está frente a ciertos tecnócratas, o sea, digamos, estarían los tecnócratas que dirían todo eso no importa, ¿no? O sea, un poco el menos latín y más deporte de aquellos años también, ¿no? A la escala, pues en fin, pues en este caso pues, cita a Cervantes y a Fray Luis, pero y otras cosas, ¿no? Es decir, que no puede haber una sociedad política que sea simplemente una especie de factoría o red de factorías que produzcan en este caso pues apartamentos o noches de hotel, ¿no? Entonces está diciendo eso precisamente, ¿no? O sea, no solo en el caso de España frente a Europa, sino en cualquier sociedad política estatal, ¿no? Que no puede existir si se piensa, o si piensan quienes la dirigen o la organizan, que basta con producir unos cuantos bienes de manera especialmente eficiente y venderlos, ¿no? Bienes o servicios, ¿no? Y eso es lo que también acaba, es decir, la conclusión, en esas frases que he leído, está diciendo algo así como que la política existe. O sea, que es lo que importa. En el caso español, que la salvación no es solo en que el país tengamos unos ingresos derivados del turismo. Eso es un asunto que... Y lo de las lenguas, claro.
Sí, sí, porque además supongo que esa sería la símil de los camareros y todo esto, esa Claro, idea de que, esa idea funcional de las lenguas, ¿no? De sí, que, porque del mismo modo que digamos que el inglés serviría para esto, o el francés o el alemán para esto otro, el español también. Pero las lenguas en esa perspectiva, o sea, la perspectiva, creo que se refiere a símil, es que sí, las lenguas no estarían conectadas, pues por ejemplo, el caso de la nuestra, con diversas sociedades políticas, como es el caso, ¿no? Pero, pero que son algo más en fin, que un instrumento para eh, emitir mensajes entre consumidor y recepcionista de hotel o cosas así, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una cuestión que es la que cierra todo. Yo no sé si mencioné el otro día un libro de yo creo que de Torrente Ballester, que era un libro que escribió para la asignatura de formación del espíritu nacional de los alumnos de segundo de bachillerato. Y era una antología de textos literarios diversos con los que se pretendía ilustrar distintas virtudes éticas y políticas también, ¿no? Entonces, ahí lo menciono aquí porque lo que no se debe olvidar nunca es que no hay, o sea, digamos que las instituciones, o sea, la conclusión sería que las instituciones, sin instituciones literarias no hay sociedad política. ¿Mm? Y eh, sin, eh, y sin sociedades políticas diversas, todas las literaturas se convierten también en una especie de asimil, intercambiable y traducible, que es un poco la realidad de los bestsellers de esta época, que son perfectamente intercambiables, que nos parecen que pueden tener su interés, pero que en general, si algo no tienen es sustantividad de ningún tipo y que no enseñan demasiado. Y esa unión entre los asuntos me parece que es la eh, en fin, el cierre de todo esto, ¿no? Del planteamiento de bueno. O sea, que al revés de lo que podía parecer, la encuesta le vino muy bien, no porque se saltase lo que se esperaba que los encuestados dijeran, sino porque precisamente la encuesta ponía de manifiesto esa imbricación de muchos tipos entre sociedad política y literatura. Y, y por eso menciono a Torrente Ballester, porque dentro de todos los autores de aquellos libros que yo recuerdo del bachillerato, pues era el único que hacía un libro, que se lo dejaría hacer porque era Torrente Ballester, yo creo que era Camisa Vieja además, etcétera, porque en vez de hablar del Tribunal Supremo o del Tribunal de las Aguas, o en vez de hablar del Sindicato Vertical, hablaba de literatura, ¿no? Y eso sería la manera de Torrente Ballester de hacer esto de Gustavo Bueno. En fin, ya. eso es lo que de tu última cita, eso es lo que yo me atrevo a decir, ya que estoy lanzado. Bueno, sí. No, no, me parece muy interesante. Yo lo había interpretado también en términos del pensamiento, del pensamiento público español, ¿no? Pero no, me parece, bueno, yo os la lanzaba porque yo la veía así y por eso os la lanzaba. Sí, sí, Tampoco sí, no, que no, quiero totalmente. yo eh, organizar el teatro, ¿no? Pero bueno, me parecía que era interesante y además a mí me mueve especialmente esta cuestión. Sí. Es que además no es nada casual que ese sea el final, el cierre de lo que escribe. Pues sí, a mí también me parece que es un cierre determinante de estos que hace una veces y que efectivamente tiene mucha conexión con lo que decíamos antes, con la degradación, sobre todo los estudios de literatura, ¿no? Que han pasado ya de los clásicos para pues, centrarse en libros puramente, pues eso, como se suele decir, prêt-à-porter, ¿no? Para adolescentes y tal. Y que también tiene claros compromisos filosófico-políticos porque esa degradación de los estudios está vinculada a la degradación de la sociedad política. Entonces, pues bueno, nada, a ver si la lectura o la relectura más bien de este texto sirve como revulsivo para algunos, aunque, en fin, no albergo mucha esperanza, pero bueno. Bueno, Entonces, pues si os parece, terminamos aquí, ¿verdad? Sí, sí. pues es un buen momento para terminar, digo Así yo. que, pues nada, esperemos que haya sido de interés este debate y
pues nada, hasta otra ocasión que nos veamos. Bueno, esperemos, ¿no?, que lo sea para los que lo vean a partir de este momento. O cuando lo Sí. vean en YouTube. Eso es. Bueno, un saludo. Vale, Venga, pues nada. nada. Oye, pues hasta la próxima. ¿Te está grabando todavía? Yo veo el puntito rojo aquí todavía. Ya sabéis que da igual porque Sí, luego sí, nos- ya la sé. sopa- Es una trampa. Nos quitan el punto rojo. Nos quitan el punto rojo y es cuando empieza a grabar. Eso, la postproducción. Bueno, gracias, Mariet, también. Oye, pues un placer con vosotros. ¿eh? Sí, oye, y que, bueno, que este año no hemos tenido Ya. verano dominicano. Su Majestad va a tener un verano dominicano. Pues nada, oye, pues un abrazo y a ver si Lo mismo. se nos pasa todo esto pronto para que podamos ver.